grabar. Ahí sí. Luego de ello, de que vamos a ver ese repaso de un poquito de los conceptos que vimos en la clase pasada, voy a presentar una nueva materia, ya que tiene directa relación con los modelos de entidad-relación. ¿Ya? Cuando empezamos a relacionar las entidades, ¿ya? Que ustedes ya más o menos conocen, entonces vamos a ver cómo se producen estas relaciones y los distintos tipos de relaciones que pueden haber entre entidades, ¿ya? Dentro de un modelo relacional, que es lo que nosotros hablamos, ¿vale? Vamos a ver esa materia y después de ver esa materia vamos a separarnos nuevamente en grupos, de acuerdo a los grupos que hicieron la tarea, y a los que no han hecho la tarea, no, nuevamente se van a juntar en grupos para poder a lo mejor realizarla y yo ir guiándolos de a poquito con respecto a justamente a los conceptos y que un poquito más claro. A los que enviaron la tarea voy a tratar de darle el feedback de lo que me enviaron también para que obviamente vayan viendo si efectivamente lo hicieron bien o no. ¿Ya? Ya al final de la clase vamos a repasar algunas cositas que deberían entrar para el certamen, ya algunos tips que les voy a dar para que tengan en consideración en el certamen que, bueno, les comento que el certamen va a estar disponible desde este domingo, ya desde las 8 de la noche hasta el viernes 10 de la próxima semana, va a tener casi más de una semana para poder responderlo, ya van a tener 2 intentos, al igual como se hacía los certámenes en el ramo pasado, ¿vale? Van a tener 40 minutos para responder, ¿ya? Así que ahí al final de la clase voy a dar algunos tips para que obviamente ustedes lo tomen en nota y vayan estudiando las cosas que obviamente lo podríamos preguntar, ¿vale? Así que eso, ¿hay alguna duda, consulta? O si no, comenzamos. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? ¿Por chat? Vale, súper. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces, voy a compartir pantalla. Ya, me ven, ¿cierto? Me confirman, porfa, que yo a veces no veo. Sí, se ve, ¿cierto? ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Ya, súper. Ya, chiquillos, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a repasar un poquito lo que, bueno, deberían haber hecho en la tarea. Ya se acuerdan que nosotros dimos, bueno, algunos conceptos, hablábamos de las entidades, ¿cierto? Hablábamos de los atributos de una entidad, que son características que representan a la entidad. Hablamos de una clave primaria, ¿cierto? Acá es donde vamos a hacer un resumen de esto, ¿vale? Nosotros siempre lo que es los modelos relacionales o los modelos de datos, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de entidades, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los procesos? Estaban las cajitas como procesos, y acá en los modelos de datos hablamos de estas cajitas que se llaman entidades, ¿ya? Que después a la larga las bases de datos se van a convertir en tablets, ¿sí? Entonces tenemos estas entidades, ¿ya? Que estas entidades tienen, de por sí, cada entidad siempre tiene atributos, ¿ya? Atributos que obviamente nosotros los definimos de acuerdo a los datos que nosotros obviamente vamos obteniendo o vamos viendo, vamos a definirle atributos a esa entidad y además a esos atributos tienen tipos de datos, ¿cierto? Y ahí es donde hablábamos que, por ejemplo, el root de un cliente, de una entidad cliente, el root que es un atributo, nosotros le asociamos un tipo de dato que puede ser un entero, una cadena de caracteres, un booleano, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que tener claro de que todos los atributos de una entidad definida debe tener un tipo de dato asociado, ¿vale? Y ahí es donde hablamos del concepto también de los dominios, ¿sí? Después, además, tienen que establecer, luego de establecer los atributos de una entidad, se tiene que establecer la clave primaria o primary key que nosotros hablábamos de esta entidad, ¿ya? Que recuerden que la clave primaria es aquel atributo, ¿vale? Que en cierta forma va a guardar datos que no se van a repetir. Eso es algo clave, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta acá, en el ejemplo, nosotros tenemos varios atributos, pero el que nosotros, a nuestro criterio y de acuerdo a los datos, nosotros entendemos que el pasaporte es un número que no se va a repetir, por lo tanto es el atributo que tiene más sentido que sea clave primaria, ¿ya? Entonces nosotros definimos la clave primaria, obviamente observando los datos y también analizando el problema en el cual nosotros estamos modelando esto, ¿ya? Esto es súper
arbitrario, es justificable, ¿cierto? Acá uno podría decir sí, pero a lo mejor el nombre no se va a repetir, ¿cierto? Por lo tanto, también un candidato a clave primaria. Bueno, ahí usted obviamente tienen que ir justificando su solución, ¿ya? Pero generalmente uno cuando pone este ejemplo, uno siempre en la parte de un cliente, un empleado, siempre se va asociado al root como la clave primaria, ¿vale? Porque sabemos que eso no se va a repetir, ¿ya? Entonces, después que teníamos definido la entidad, definido los atributos, la clave primaria y tipos de datos a cada atributo además, nosotros esto después lo vamos a llevar a una base de datos, ¿ya? Y ahí es donde yo les muestro este ejemplo. Recuerden que la entidad después va a ser pasada a una base de datos donde se va a convertir en una tabla, ¿ya? Una tabla como está acá, y ahí vamos a ir guardando todos los registros, las tuplas que nosotros hablábamos, ¿cierto? Cuando hablábamos de las tuplas son los registros que va a tener, obviamente, los guardados en esta tabla entidad, ¿vale? Cuando hablamos de las tuplas son los registros, cuando hablamos de la cardinalidad, hablamos de la cantidad de registros que tiene esa entidad o esa tabla en algún momento, y después teníamos el grado, ¿ya? Que el grado es la cantidad de atributos que tiene esta entidad, ¿ya? Entonces esas son lo básico que nosotros tenemos que entender dentro de los modelos de datos, ¿ya? Son conceptos claves que tienen que ustedes ir interiorizando, ¿vale? ¿Duda, consulta de momento, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿No? ¿Quiero escucharlos o por chat? ¿Están por ahí? ¿No, profe? ¿Todo bien? Ya. Es importante, chiquillos, chiquillas, que esto lo entiendan, entiendan bien los conceptos y después, obviamente, nosotros se lo vamos, ustedes no van a realizar una entidad en el certamen, pero sí van a tener que identificar cuál es la clave primaria, cuál es el nombre de la entidad, cuáles son los atributos, qué es lo que es un tipo de dato, por lo tanto es importante eso, ¿ya? Y saberse también un poquito las definiciones. Chiquillos, chiquillas, si ustedes no quieren hablar ahora, bueno, guarden sus preguntas, porque después yo en la fase de las tareas voy a ir pasándome por cada grupo, y si es que alguien me quisiera preguntar, obviamente yo voy a estar dispuesto, ¿ya? Entonces, ya, en grandes rasgos, como le digo, este es el resumen de lo que vimos relacionado con los modelos de datos en la clase pasada, ¿ya? Insisto, tienen que aprenderse de igual manera cuál es la definición de una entidad, una clave primaria, ¿cierto? Yo acá solamente lo plasmé para que se entendiera de mejor manera, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hablar y dejar claro un poquito el concepto de la clave primaria. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la clave primaria? Porque la clave primaria es la que después nos va a permitir establecer las relaciones entre las entidades, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante definir de manera clara y correcta una clave primaria, ¿ya? Porque como bien dice, nos permite acá identificar una tupla, después cuando lo pasamos a una base de datos, nos permite identificar una tupla o un registro dentro de esta entidad, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, yo si quisiera buscar, por ejemplo, la persona Juan, yo sé que el root es 18.269.374. Y ese root no se va a repetir, por lo tanto, ese es un registro único. Y eso es lo que nos permite la clave primaria, realizar, ¿ya? Ahora, un punto importante además, que la clave primaria, aparte que no se debe repetir, ¿cierto? Es primordial de que tampoco tenga campos, o sea, registros que estén vacíos o nulos, ¿ya? Entonces es importante también cuando uno define una clave primaria, ver los datos que quiero guardar y en base a eso hacer el modelo de datos y decir efectivamente, ninguno de los datos que voy a guardar en ese atributo que va a ser clave primaria, ninguno va a estar ni repetido y ninguno está vacío, si no nos va a tirar error en el sistema gestor de base de datos que vamos a utilizar, ¿vale? Los dos es importante ese detalle. Y así al final es como después se va a ver, como le digo, esta entidad que ustedes crearon de manera bien abstracta en los modelos de datos, van a traspasarla a una tabla, en una base de datos ya con un sistema gestor de base de datos, y se va a ver de esta manera, con la entidad profesor, con los atributos hacia el lado, si se dan cuenta, vamos a tener todos los registros acá correspondientes hacia abajo, y así es donde vamos a ir guardando todos los datos correspondientes, ¿vale? Bueno, acá es importante también recalcar de que cuando nosotros ahora en el certamen le preguntemos algo ya relacionado con los modelos de datos, hay distintas maneras o formas de poder representar esto para hacer una pregunta, ¿ya? Entonces, ustedes se podrían encontrar de esta manera, una entidad de esta manera, donde tengo la entidad cliente, donde tengo los atributos de esa entidad y donde tengo la clave primaria de esta entidad, que, bueno, acá la marcamos con un circulito negro. Puede haber una pregunta así, o bien podemos hacerla de esta otra manera, ya donde tengo la entidad cliente, donde tiene los atributos correspondientes a esa entidad y donde defino la primary key de esta manera.
PK ID-cliente, ¿ya? Entonces también se podría encontrar una pregunta de esta manera. Entonces ustedes tienen que ser capaces de poder obviamente identificar y decir, estamos hablando de una entidad donde estamos identificando los atributos correspondientes, donde esta es la clave primaria. Eso es lo que nosotros queremos, ya que ustedes identifiquen dentro de algún modelo que nosotros les vamos a presentar, ¿ya? Y también se pueden encontrar de esta manera, ya donde tenemos la entidad cliente, tenemos los atributos hacia abajo y tenemos el PK, que es la primary key, que es la clave primaria, ¿ya? La tenemos acá, entonces yo automáticamente, ustedes, perdón, van a tener que identificar, obviamente, los conceptos dentro de estos modelos de datos, ¿vale? Entonces es importante también recalcar y saber que se puede representar de distintas maneras una pregunta o los modelos de datos para poder construir, ¿sí? Clarito más o menos, ¿vale? Esto es importante recalcar. Ahora, la clave primaria, como le digo, es fundamental definirla de manera correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, para instaurarnos ya en el tema del modelo relacional, ya que un modelo de datos se transforma en un modelo relacional cuando las entidades empiezan a relacionarse, ¿ya? Entonces, cuando se empiezan a relacionar estas entidades, se convierte en un modelo relacional y la relación entre las entidades se hace también por medio de las claves primarias, ¿ya? Pero hay otro concepto que es fundamental, que es la clave foránea. Y ahí es donde hablo yo de las claves foráneas, que este concepto de clave foránea nace de acuerdo a la relación entre dos entidades, ¿ya? Entonces, como bien dice acá, dice una clave foránea es una columna o un grupo de atributos, un atributo, de una tabla que se relaciona con otra por medio de la clave primaria, ¿ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo porque esto es un poquito complejo de entender a la buena primero. Tengo una entidad profesor, ¿ya? Tengo, si se dan cuenta, esta entidad con sus atributos correspondientes y definimos la cédula como la clave primaria de esta entidad, ¿vale? Después, por otra parte, tengo la entidad cubículo, ¿ya? Que un cubículo tiene atributos como el número de cubículos, descripción y ubicación, ¿ya? Esos tres son los atributos del cubículo, ¿ya? Que es la entidad. Si se dan cuenta, también tenemos definida la clave primaria en cubículo, ¿ya? Ahí tenemos un modelo de datos. Pero ahora nosotros queremos pasar este modelo de datos a un modelo relacional, empezar a relacionar estas entidades. Y si se dan cuenta acá, nosotros hacemos la relación de estas dos entidades por medio de esta flechita y acá es donde yo les pedía la tarea que ustedes fueran viendo, por ejemplo, un profesor tiene asignatura, ¿cierto? Yo les decía, identifiquen esa relación, nada más, identifiquen. Entonces algunos la identificaron bastante bien y como le digo, para poder relacionar estas dos entidades, uno va y conecta estas dos entidades por medio de sus llaves, ¿ya? Entonces, acá en este ejemplo, para poder hacer la relación entre las dos entidades, se dan cuenta, tomo, esta es una relación de uno a muchos, que es lo que vamos a ver a continuación también, los distintos tipos de relación. Pero acá en este caso tengo una relación de uno a muchos, donde la clave primaria del profesor se convierte en una clave foránea en la otra entidad cubículo. Entonces pasa esta cédula, pasa hacia acá como clave foránea, ¿ya? Por lo tanto, es importante, como le digo, identificar la clave primaria porque es después la que se va a convertir con una clave foránea cuando yo haga la relación entre las entidades, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo un pequeño ejemplo de cómo yo voy a relacionar estas entidades, ¿ya? Y obviamente voy a ir compartiendo las claves primarias, convirtiéndose en claves foráneas y voy a ir relacionando esto y creando este gran modelo de datos, ¿ya? Les puse acá un ejemplo para que entendieran un poquito mejor ya este concepto, que esto es ya a nivel de datos, cuando nosotros los vamos a traspasar a los bases de datos, ¿ya? Se dan cuenta, tengo la entidad profesor, que es esta misma entidad, tengo los atributos, ¿ya? De esta entidad profesor, y tengo ahora los registros hacia abajo, ¿ya? Si se dan cuenta, Juan Pérez es masculino generalmente, y tiene la cédula, ¿ya? Entonces acá tengo un root, y acá voy a tener todos los roots de los profesores, todos los nombres de los profesores hacia abajo, ¿ya? Y yo, por otro lado, tengo la entidad cubículo, ¿sí? Que tengo acá el cubículo, tengo los atributos, el número de cubículo, la descripción, la ubicación, ¿ya? Y dejémoslo hasta ahí, dejemos de lado este atributo cédula ahí. Entonces, si se dan cuenta, tengo los tres atributos, ¿ya? Ahí tenemos un modelo de datos con los registros correspondientes. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esta relación entre las entidades, uno dice, ya, ok, ¿qué tipo de relación tienen estas entidades? Uno, bueno, de acuerdo al problema, uno lo va analizando y yo digo, es una relación de uno a muchos. Lo vamos a explicar a continuación. Esta relación de uno a muchos dice, la primary key del profesor
va a pasar como clave foránea hacia el cubículo. Entonces, a nivel de datos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a la entidad cubículo a agregar un nuevo atributo cédula y que tenga relación con la, obviamente, primary key de este profesor. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, yo ¿qué es lo que logro con esto? Decir que en el cubículo 1, que está en la sala de clases, pertenece a ese root. ¿Y cuál es ese root? El que está acá, de Juan Pérez. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, yo acá voy haciendo esa relación y de alguna u otra manera voy ordenando los datos, ¿ya? Después, si se dan cuenta, el número cubículo 2, ya que está en la oficina, también es de este root. Y si uno va y busca este root en la otra tabla, dice, también es de Juan Pérez, ¿ya? Nos vamos al cubículo 3, dice, ok, esta está en la sala de clase también, que tiene una mesa y una silla, igual que el primer cubículo. Pero este es de otro root. ¿Qué root? Voy a ir a la tabla de acá y decir, es de Elisa Vergara, ¿sí? Entonces, con eso nosotros, de alguna u otra manera, con estos modelos relacionales, empezamos a ordenar y a estructurar de manera correcta los datos. ¿Para qué? Para evitar la redundancia, ¿ya? Uno podría decir, pero profe, ¿para qué hacemos dos tablas o dos entidades y mejor lo unimos todo en una y ahí guardamos todos los registros? Claro, ¿qué nos va a pasar ahí? Que va a haber redundancia de datos y lamentablemente ahí vamos a tener el gran problema que obviamente pasa y que las consultas van a ser más costosas, obviamente todo va a ser más lento, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta de esta manera, con los modelos de relacionales, con las entidades relacionadas por medio de sus claves primarias, de a poco vamos ordenando y vamos generando estructuras ya un poco más ordenadas, ¿vale? ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas? Necesito saber que esto más o menos vayan entendiendo el concepto, ¿vale? Insisto, esto no es tan fácil, pero bueno, de a poquito van a ir viendo. Dice, o sea que si tengo la clave primaria en las dos tablas, profe, ¿se crea una clave foránea? Ya. Vuelvo un poquito más atrás, Boris. Tenemos la entidad profesor que tiene su clave primaria y tenemos la entidad cubículo que también tiene su clave primaria, ¿ya? Entonces, ese es el primer escenario. Ahora dice, ¿cómo uno lo relaciona? ¿Cómo relaciona estas dos entidades? Y ahí es donde usted tiene que ver, de acuerdo a la relación, uno podría decir, un profesor tiene muchos cubículos, ¿cierto? Uno dice sí, o un profesor tiene un cubículo, sí, ¿cierto? Pero un cubículo tiene un profesor, como que uno dice, ¿sabes qué? No tiene tanto sentido. Entonces vamos, de la entidad profesor, vamos a relacionarlo con la cubículo, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno identifica primero la relación. Después uno dice, ¿qué tipo de relación tiene? O sea, si un profesor tiene varios cubículos, es lógico y uno dice así, un profesor puede tener varios cubículos. Y cuando uno hace esa relación, uno dice, ok, yo la clave primaria del profesor la voy a pasar como clave foránea al cubículo. Y si se da cuenta acá, el cubículo va a quedar con la clave primaria propia de la entidad, que es el número de cubículo, y además va a tener una clave foránea que corresponde a la clave primaria del profesor. No sé si me hago entender, Boris. ¿Sí? No sé si se entendió, Boris, o de nuevo, alguien más tenga duda, consulta. Ya. Sí, no sé, me imagino que, insisto, no es tan sencillo entenderlo de buena primera, ¿vale? Pero es importante recalcar eso. Las claves primarias, al momento de relacionarse las entidades, van pasando como claves foráneas de acuerdo al tipo de relación que van a tener, ¿vale? Eso es más o menos quiero lo que se entiende, ¿ya? Ahora, insisto, nosotros cuando tenemos estas entidades, ¿ya? Nosotros podemos tener distintos tipos de relaciones entre entidades, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora que hay distintos tipos, ¿ya? Existe el uno a uno, cuando uno habla que una entidad se relaciona con la otra entidad, pero solamente por medio de un registro, ¿ya? Entonces, acá, donde cuando nosotros hablamos del uno a uno, le pongo un ejemplo acá. Tenemos la entidad persona, ¿ya? Que la entidad persona tiene sus nombres, tiene su apellido, ¿cierto? Y tiene además su DNI, que es su root, ¿ya? Y ese root es la clave primaria de esta entidad persona, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, acá tengo la entidad persona, sus atributos, el DNI, y abajo tengo todos los registros hacia abajo, ¿ya? Y por otro lado tengo la entidad coche, ¿ya? Que son los coches, un auto, ¿sí? Que tiene como atributo el modelo, ¿ya? Entonces acá uno dice, ya, ok, cuando yo quiero relacionar ahora estas dos entidades, tanto las personas con los coches, quiero relacionar, ¿ya? Entonces ahí es donde uno dice, de acuerdo al problema que uno obviamente está analizando y de acuerdo también a los datos que yo tengo, uno podría decir,
una persona puede tener un solo coche, ¿sí? Entonces uno dice, ok, una persona tiene un coche, por lo tanto es una relación de 1 a 1. Si nosotros nos vamos a los datos, podríamos ejemplificarlo de esta manera. Como que Ana García, con Ruth Tanto, tiene un coche. Entonces, si se da cuenta acá, el Fiat 1200 corresponde a Ana. Después nos vamos a Eva López. Eva López también, de Ruth Tanto, se relaciona con coche y dice que tiene un BMW 100. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta acá, yo empiezo a relacionar a nivel de registro, empiezo a realizar la entidad persona con la entidad coche. Y la relaciono con una relación 1 a 1. O sea, una persona tiene un coche. ¿Sí? Esa entidad 1 a 1, ¿qué es lo que hace? Obviamente relacionarse entre una persona y un coche o una entidad con una entidad, pero acá en la relación de 1 a 1, uno pasa la clave primaria de este, que es el DNI, la pasa, si se dan cuenta, a la entidad de coche, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera, uno podría dar esta relación. Con que Ana García, Ruth Tanto, este Ruth, si se dan cuenta, se va a copiar a la otra entidad de coche, porque pasa como clave foránea, y voy a decir, ok, este coche, este DNI tiene este modelo de auto, ¿sí? Y así sucesivamente va a ir todos los registros hacia abajo. Entonces, cuando uno efectivamente tiene los datos y dice, ok, voy a hacer dos entidades y voy a ver cómo se relacionan, si uno dice, sí, una persona tiene un coche, entonces es una relación de 1 a 1. Así la conocemos nosotros, así se conoce en el mundo de las bases de datos. 1 a 1. Un registro de personas corresponde a un registro de los coches. ¿Sí? Y de manera gráfica se ve así. ¿Sí? Ahora, además, ustedes podrían encontrar las entidades y la relación 1 a 1 de esta otra manera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en la prueba le coloquemos a ustedes esta relación de acá abajo, ¿qué tipo de relación es? 1 a muchos, 1 a 1, ¿cuánto? Y ustedes al ver una entidad con la primary key, con su atributo acá, y al otro lado ver otra entidad con su primary key, con sus atributos, pero ven un FK, ¿ya? Entonces automáticamente ustedes podrían decir, ok, acá es una relación de 1 a muchos o de 1 a 1, y el 1 a muchos lo vamos a ver a continuación. Pero al ver estos palitos acá, uno dice, estos palitos así, uno dice, esta es una relación de 1 a 1, ¿ya? Donde la clave primaria de la empresa pasa como clave foránea hacia el director, ¿ya? Entonces acá tengo una relación de 1 a 1, ¿ya? Que esta forma gráfica al final va a ser lo mismo a nivel de datos, acá, igual a esto, ¿ya? Entonces es importante ver, de acuerdo a lo que nosotros les vamos a ir preguntando, ustedes identificar qué tipo de relación tienen las entidades, ¿ya? Y ustedes automáticamente tienen que ir colocando o viendo los ejemplos para poder identificar de manera correcta, ¿ya? Entonces, la relación, insisto, de 1 a 1, ustedes la van a ver graficada de esta manera, con un palito acá, el otro palito acá, y la clave primaria pasa como clave foránea a una entidad, ¿cierto? De esta hacia allá, o puede ser en caso contrario, viceversa. Si es que el problema obviamente lo solicita, ustedes pueden decir que esta clave primaria puede pasar hacia el otro lado como clave foránea también, ahí de acuerdo obviamente a la situación que ustedes estén analizando. ¿Sí? Entonces, esa es la relación 1 a 1, ¿ya? Después, por otra parte, tenemos la relación 0 a 1, ¿ya? Que es cuando la entidad persona no necesariamente tiene una relación con la entidad del coche. Entonces, si se dan cuenta a nivel de datos, uno podría verlo de esta manera. José López, ¿ya? Que es DNI tanto, que ese es su root, si se dan cuenta no tiene ninguna relación con el coche porque no tiene coche, ¿ya? Pero Ana García sí tiene una relación con coche porque efectivamente tiene un coche. Entonces, en este caso, cuando tenemos este problema así, con que no todas las personas tienen un coche, entonces nosotros dice, ok, es una relación de 0 a 1, ¿ya? Distinta al 1 a 1 porque el 1 a 1, cada registro de una entidad tiene que tener relación con el registro de la otra entidad, ¿sí? Entonces son los dos casos que hay que tener obviamente en consideración de acuerdo al problema o que estén ustedes modelando, ¿ya? Ahora bien, por otra parte, el 0 a 1 o el 1 a 1, que son las relaciones entre las entidades, se van a ver reflejadas de la misma manera a nivel de modelo de datos, ¿ya? Si se dan cuenta, el 0 a 1 lo van a ver de esa manera, igual con el rayita o las dos rayitas correspondientes. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes vean un 0, o sea, una rayita acá y otra rayita allá, entonces uno dice, este es un 0 a 1 o 1 a 1, ¿ya? Y generalmente siempre nosotros trabajamos con el 1 a 1, ¿ya? El 0 a 1 es
algo un poquito más específico, ¿ya? Pero lo más probable es que ustedes no lo vean mucho. Así que cuando ustedes generalmente vean una rayita acá con la otra rayita acá, ustedes automáticamente piensen que es una relación 1 a 1, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, ¿sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Algo se entendió? Es importante, obviamente, que vayan de a poquito interiorizando en esto, porque esto lo vamos a ir ya más plasmado cuando veamos los datos, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta y les va a hacer un poco más de sentido estas relaciones. Pero nosotros queremos que en su mente, por lo menos detecten que una relación 1 a 1 pasa una clave primaria como clave foránea hacia la otra entidad. Eso es lo que nosotros queremos, ¿vale? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Dudas, consultas? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la diferencia del 0 a 1? Ya, cuando hablamos del 0 a 1, hablamos este ejemplo, ¿ya? Que la entidad persona, no necesariamente va a tener una relación con la entidad del coche. Si se da cuenta acá, insisto, tenemos el José López, que está en la entidad persona, pero si se da cuenta, este registro no está en la entidad coche, ¿ya? Pasó como clave foránea este DNI, pero si se da cuenta, no está. Entonces, de alguna otra manera dice, ok, José López no tiene un coche. Entonces, si hay un problema con eso, uno dice, ok, hay un 0, porque efectivamente José López no tiene coche, por lo tanto es de un 0 a 1, ¿ya? Ahora, si es que efectivamente después vemos que Ana García tiene un coche, efectivamente eso me da me corrobora de que hay una persona que no tiene coche y hay otra persona que sí tiene al menos un coche. Por lo tanto, esta es una relación de 0 a 1. Si nos vamos a la diferencia con el 1 a 1, cada registro de la entidad persona tiene que tener una relación con la entidad coche, sí o sí. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros decimos, este es un 1 a 1 y el otro es un 0 a 1. No sé si me quedó un poquito más claro, Aranza. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito mejor? ¿Sí? Ya, súper. Ya, chiquillos, insisto, lo más probable es que ustedes utilicen más por todos lados el 1 a 1, ¿ya? Traten de entender un poquito el 0 a 1, pero finalmente se utiliza el 1 a 1. Un registro de una entidad con el otro registro de una entidad siempre tiene que haber una relación. Este es el caso, ¿ya? Y insisto, de manera gráfica, ustedes la relación 1 a 1 la van a ver de esta manera, con un palito y otro palito, ¿ya? Y pasando la clave primaria hacia el otro lado. Después, por otro lado, tengo la relación 1 a muchos, ¿ya? La relación a 1 a muchos es la que más se da en lo que son los modelos de datos, ¿ya? Cuando uno, de cierta forma, va y dice que nos ponemos acá en el caso de aquí, para hacerlo más grande. El mismo ejemplo, la entidad persona, ya de acuerdo al problema que nosotros tenemos, la entidad persona, uno podría decir que una persona tiene muchos autos, ¿ya? Entonces uno lee esta relación de esa manera, como que una persona tiene muchos autos. ¿Por qué? Pues si la leemos al revés, uno podría decir, un coche tiene muchas personas. Y se dan cuenta las relaciones, como que nos suena mucho, ¿cierto? Que un coche tenga muchas personas, uno dice, no, pues no tiene mucho sentido en la vida real, ¿cierto? Pero si lo leo al revés, digo que una persona tiene muchos coches, uno dice, sí, ahí tiene más sentido, ¿cierto? Porque una persona puede tener 2, 3, 4, 5 coches, ¿cierto? Entonces nosotros analizamos esa relación entre la entidad y decimos, sí, me tinca más que la relación entre la entidad persona y la entidad coche es de uno a muchos. O sea, José López a nivel de registro puede tener uno o muchos autos, ¿cierto? O muchos coches. Entonces, si se da cuenta acá, yo tengo José López con su DNI correspondiente, se relaciona con la entidad coche por medio de su clave primaria. Esta clave primaria también pasa como clave foránea hacia la entidad coche y dice, ok, ese root tiene asociado este modelo de auto. Después, si nos vamos al caso de Abad Luque, si se da cuenta, tenemos su DNI, que es el root va a pasar como clave foránea a la entidad coche. Si se da cuenta, acá tenemos todos los roots de Abad Luque y decimos, ok, Abad Luque de la entidad persona tiene muchos coches y así lo vemos a nivel de datos, ¿sí? Tiene al Renault, tiene el Toyota y tiene el Nissan, ¿sí? Entonces es importante nosotros identificar de manera correcta también la relación, porque así es como nosotros, la clave primaria de la entidad va a traspasar hacia el otro lado como clave foránea y así es donde nosotros vamos a ir relacionando los datos a nivel de base de datos, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender, ¿ya? Entonces, insisto, acá tenemos la relación de uno a muchos, o sea,
un registro de la entidad persona tiene muchos o puede tener muchos registros en la entidad coche, ¿ya? Eso es una relación de 1 a muchos, y es la que más se utiliza en los modelos de datos, ¿ya? Esta relación, chiquillas y chiquillos, se puede ver de la siguiente manera. De esta manera, por ejemplo, acá tengo una entidad país, y uno dice, un país tiene muchas provincias, ¿cierto? Entonces, un país tiene muchas provincias, entonces acá la primary key de este país va a pasar a la entidad provincia, ¿cierto? Y así es donde vamos a modelarlo en el modelo de datos. Y también se puede ver de esta otra manera, ¿ya? Esta otra representación gráfica de esta relación 1 a muchos. Acá, si se dan cuenta, estoy diciendo que una región, una entidad región, que tiene sus atributos y que tiene como primary key el número de la región, va a relacionarse con la ciudad de la siguiente manera. Dice, una región tiene muchas ciudades, ¿cierto? Uno dice, sí, pues tiene sentido. Si yo lo leo al revés, digo, si una ciudad tiene muchas regiones, uno dice, no, pues Santiago corresponde a una sola región, por lo tanto no tiene mucho sentido. Por lo tanto, efectivamente nos quedamos con la primera, que es una región tiene muchas ciudades. Y si vemos esa relación de una región, muchas ciudades, pasamos el número de la región, de la primary key, la pasamos como clave foránea hacia la entidad ciudad, y así es donde yo genero la relación entre estas dos entidades, ¿ya? Y la simbología para poder identificar que una entidad con otra entidad se relaciona de 1 a muchos es de esta manera. Con un palito, 1 a muchos, con esos deditos así como esos 3 deditos marcianos. Entonces, de esta manera, yo podría identificar de que es una relación de 1 a muchos, de 1 a muchos. Por lo tanto, cuando ustedes ven en la prueba esta relación, ¿qué es lo que es? 1 a 1, 1 a muchos, uno si ve esto, dice que es de 1 a muchos, entonces automáticamente dice, sí, es de 1 a muchos. ¿Sí? Esta es la relación, insisto, que más se utiliza, ¿ya? Es la que más se utiliza en los modelos de datos, y es importante también recalcar de que acá la primary key de la entidad, por ejemplo, en este caso la región, una región tiene muchas ciudades, esta es la primary key que pasa hacia la entidad ciudad, ¿ya? Y pasa como una clave foránea. Por lo tanto, la entidad ciudad va a tener una primary key que va a ser su nombre de ciudad, y además va a tener una clave primaria, una clave foránea, que es el número de la región. ¿Vale? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Se entendió alguna? Yo sé que esto también es complejo, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero sí quiero que en su mente vayan entendiendo que existe la relación 1 a 1 y 1 a muchos. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entiende? Súper. ¿Alguien más? Para poder continuar con la otra relación, que es ya la relación final. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 ya se entiende. Ya, acá. Ya, chiquillos, entonces, insisto, tenemos la relación 1 a 1, ¿ya? Tenemos la relación 1 a n, ¿ya? También tenemos la relación 0 a n, que es muy similar al 0 a 1, ¿ya? Que acá uno podría decir que José López no necesariamente tiene una relación con los coches, pero Ana García tiene una relación y muchas relaciones, o sea, muchos coches. Entonces, acá es donde uno habla de la relación 0 a n, ¿ya? Que Ana tiene muchos coches, pero José López no tiene ningún coche, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre el 0 a n, que un registro no necesariamente tiene relación con el otro, pero el 1 a n sí o sí, un registro tiene que tener relación con el otro registro al otro lado. ¿Se dan cuenta? José López sí o sí debe tener un auto, pero además Abad Luque sí o sí tiene muchos autos. Entonces acá es donde uno tiene la relación 1 a muchos o 0 a muchos, ya que en este caso. Acá ustedes después lo pueden analizar más en la presentación, analizar distintos ejemplos relacionados con esto. ¿Ya? Lo importante es que yo quiero que se queden con esto, para que ustedes lo identifiquen. Tengo una entidad, tengo la otra entidad, y al momento de relacionarla de acuerdo a lo que suene más bonito, lamentablemente esto es así, es interpretativo, por eso le digo que vale mucho la justificación de cómo obviamente está realizando este modelo. Pero obviamente hay cosas que uno efectivamente podría cuestionarse. Si ustedes me hacen la relación de esta entidad ciudad, como que una ciudad tiene muchas regiones, eso está malo, que ya suena feo, o sea, ya suena raro, ¿cierto? Que una ciudad tiene muchas regiones, eso no es así, ¿cierto? En la vida real. Pero sí una región tiene muchas ciudades, y ahí tiene más sentido. Entonces, ahí es donde es importante pasar esta clave primaria como clave foránea hacia el otro lado, ¿vale? Insisto con eso para que ustedes
lo vean, y la simbología, ya para poder identificar de manera correcta la relación, ¿ya? Y después tengo la última relación, que es de muchos a muchos. Ya acá esta también es como bien compleja de entender a buena y primera. Hay muy pocos casos que se da ya esta relación, pero es importante que ustedes la entiendan, ¿ya? Les pongo acá el caso, un ejemplo, ya para que se entienda un poquito mejor. Tengo la entidad obrero, ¿ya? Donde tiene su atributo nombre y donde tiene un código el obrero, ya que esa es la clave primaria de la entidad obrero. Y después tengo la entidad tareas, ¿ya? Que tiene también su clave primaria, que es el ID, y tiene la tarea, la descripción de la tarea. Entonces, en este caso uno podría decir, un obrero puede realizar muchas tareas, ¿cierto? Un obrero puede hacer la tarea del yeso, el cemento, los suelos, ¿cierto? Pero además, si nos vamos a la otra entidad, uno puede decir, sí, pero el yeso, la tarea del yeso también la pueden hacer muchos obreros. Entonces al final uno dice, claro, el cemento también lo puede hacer muchos obreros. Entonces ahí es donde uno dice, ya, acá no me calza como el uno a uno ni el uno a muchos, sino que estamos como en una disyuntiva, ¿cierto? Entonces cuando pasan estos casos de un mucho a mucho, ¿cierto? Un obrero puede hacer muchas tareas y una tarea la puede realizar muchos obreros también. Acá es donde nosotros hablamos de una relación N a M, o muchos a muchos, que también es conocida, y acá es donde nosotros abrimos un poquito esto y generamos una tabla intermedia, ¿ya? Que nos permite relacionar estas dos entidades, pero por medio de una tabla intermedia, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esto va a quedar de esta manera. Tengo la entidad obrero, donde tengo la primary key de la entidad obrero, tengo el nombre, ese que es un atributo de esa entidad. Después tengo la entidad tarea, donde tiene el ID, que es su primary key, ¿cierto? Tenemos el atributo tarea, y estas dos entidades se relacionan por medio de una tabla intermedia que nosotros hablamos, ¿ya? Que esta tabla intermedia generalmente uno le pone la relación, ¿ya? Uno le pone el nombre del tiene, o uno le pone generalmente así, obrero-tareas, que nosotros identificar que es una tabla intermedia que me está relacionando dos entidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta tabla intermedia? Pesca la primary key del obrero, pasa como foránea hacia esta tabla y pesca esta clave primaria de tarea, y pasa como foránea acá. Por lo tanto, si se dan cuenta, esta tabla intermedia va a tener dos claves foráneas correspondientes a las entidades que está relacionada, ¿sí? Entonces es importante detectar esto. Cuando nosotros tenemos acá una relación, que nosotros le mostramos una relación así, de esta manera, ustedes sabrán automáticamente cuando hay dos claves foráneas que están pasando acá, uno dice, esta es una entidad que se mutó de una NAM y se mutó para obviamente hacer la relación de manera correcta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación, también la simbología se dice que un obrero tiene muchas tareas, ¿cierto? Por lo tanto, si se dan cuenta, tengo uno y se relaciona y tiene esos tres deditos. Y por otro lado, una entidad de tarea tiene muchos, o puede realizarla muchos obreros, ¿cierto? Por lo tanto, también es uno a muchos. Entonces, la tabla intermedia queda como con esos tres deditos, ¿sí? Entonces, ahí automáticamente uno puede decir, acá es una relación NAM, ¿ya? Que se puede haber dado, ¿sí? Esto es un poquito complejo de entender la buena a primera, pero hay casos que se dan, ¿ya? Y eso es importante, por eso nosotros se los pasamos, para que usted los pueda identificar. Tengo otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Tengo la entidad autores, ¿ya? Que es una entidad que tiene su código de autor, que es solamente un atributo, y ese atributo pasa a ser un primary key. Tenemos la entidad libro, que también tiene un código del libro, ¿sí? Que para mí es la primary key. Entonces, esto, de alguna manera, ustedes lo pueden ver reflejado de esta manera, ya en una pregunta, y esto después se va a pasar a nivel de datos o a nivel de registro, se va a pasar de esta manera, ¿ya? Donde tengo la entidad autores, donde tengo el código del autor, ¿ya? Y hacia abajo voy a tener todos los códigos de los autores. Después tengo los libros, donde tengo el código del libro, y así hacia abajo van a estar todos los registros. Y la tabla intermedia, si se dan cuenta, yo identifico que es una relación de mucho a mucho. Es al final el NAM o MAN, da lo mismo. Ya lo importante es identificar que es de mucho a mucho, porque acá sale MAN y acá sale NAM. Ya es lo mismo. Ahí identificamos que es de mucho a mucho. Entonces, esta tabla intermedia, si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pescar los valores del código del autor, los va a pegar en esta tabla, si se dan cuenta, ahí están. Y además tenemos los libros, que también va a pasar esta clave primaria como clave for NK.
Por lo tanto, si se da cuenta, acá nosotros podríamos decir que el 18.269.374 tiene asociado el código libro 1 y 2, ¿sí? Y así sucesivamente va a ir todas las relaciones hacia abajo, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros también vamos estructurando y vamos guardando información de manera un poco más ordenada, o guardando datos, perdón, de manera un poquito más ordenada, ¿vale? ¿Se entendió, chiquillos, más o menos este concepto? ¿Sí? Que es la relación N-A-M, que es de muchos a muchos, ¿ya? Denle una vuelta más, analicen esto, ¿ya? No es fácil de entender, pero sí, obviamente, ejercitando y viendo distintos ejemplos van a entenderlo un poquito más, ¿ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos? Necesito escucharlos o saber que lo expliqué más o menos bien. ¿Sí, no? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si tienen dudas, consultas, necesito saber que esto quede más o menos claro. Ya, al parecer, bueno, si no ha quedado claro, insisto, pueden guardar sus preguntitas, porque yo me voy paseando ahora de grupo en grupo, ¿ya? Así que lo importante, chiquillos, que ustedes también me hagan el feedback, ¿ya? Yo trato de explicar esto de acuerdo a cómo yo lo entiendo, obviamente trato de ser lo más simple posible, es algo que no es fácil de explicar, por lo tanto, también necesito su feedback, ¿ya? Porque es la única manera de yo validarlo, ¿sí? Ya, chiquillos, entonces, para resumir, nosotros cuando tenemos las entidades y queremos relacionarlas, existe la relación uno a uno a muchos y muchos a muchos, ¿ya? Entonces son generalmente esas tres grandes relaciones que yo quiero que ustedes queden en su mente, ¿ya? El uno a uno, recuerden que pasa la clave primaria como clave foránea a la otra entidad. Cuando tengo el uno a muchos, ¿ya? Pasa la clave primaria del uno, cuando uno identifica el problema, dice uno a muchos, la clave primaria de esa relación que dice uno, pasa como clave foránea hacia el muchos, a la entidad de muchos, y cuando tengo un NAM de muchos a muchos, generamos una tabla intermedia donde las claves primarias pasan como clave foránea a la tabla del medio, ¿vale? Quiero que se queden con esa más o menos esa idea, ¿ya? Ya, chiquillos, chiquillas, espero que haya quedado más o menos claro. Insisto, esto lo harían que volver a darle vuelta, volver a buscar ejemplos tal vez por ahí en YouTube. Siempre hay otras personas que a lo mejor lo pueden explicar de otra manera, ¿ya? Siempre es importante buscar esto, pero lo importante es que se queden con esos conceptos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomarnos un break, ¿ya? Un break porque yo sé que esto es un poquito denso, intenso. Vamos a tomarnos un break más o menos de 10-15 minutos, ahí ustedes nos ponemos de acuerdo, y luego de ello nos vamos a separar en grupos, ya que son los grupos de las tareas que ustedes enviaron. Si alguien no hizo la tarea, bueno, ahí lo conversamos para ver si se puede unir a otro grupo o generar alguien para que, o juntarse con alguien para que haga la tarea, ¿ya? Y los que hicieron la tarea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se acuerdan que yo les pedí al último la tarea que ustedes identifiquen las relaciones entre las entidades, pero a nivel de palabras? Uno dice, un profesor tenía asignatura, ¿cierto? Entonces uno le ponía el tiene, ¿ya? Ahora que ustedes identificaron esa relación, van ahora a plasmar lo que yo les indiqué acá en la presentación. Identificar si esa relación es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos, ¿ya? Y eso es lo que después quiero que hagamos en el taller, o cuando volvamos al receso, para los que terminaron la tarea claramente, ¿ya? Y ahí yo voy a ir paseándome por los distintos grupos, voy a ir aclarando cada vez un poquito más estos conceptos. Si tienen dudas, consultas, me las pueden realizar de manera ya grupal, ¿vale? Y además las personas que me enviaron la tarea, yo también les voy a dar algunos feedback para que hagan una retroalimentación de la tarea que me enviaron. ¿Sí? ¿Clarito más o menos? Entonces, damos un break de 15-10 minutos, no sé. Me escriben por chat 15 minutos o 10 minutos. 15, ¿sí? 15 minutos. Ya. Ok. Entonces, nos juntamos a 5 para la 5 para las 5. No, nada que son las 6:20. A las 16:35. ¿Sí? 16:35 nos juntamos de nuevo y nos juntamos para ir viendo el tema de los grupos. ¿Ya?
Ya, chiquillas, chiquillos, vayan a descansar y yo voy a estar acá atento. Cualquier duda, consulta me la pueden realizar. ¿Vale? Ya vamos a parar un poquito la grabación entonces.
Chiquillas, chiquillos, están por ahí. Han vuelto ustedes. Por el chat, micrófono. Están por ahí, sí, profe. Más, Boris. Boris está, disculpe, está con su grupo, ¿no? Ian, también Francisco. ¿Están con su grupo de la tarea? Sí, súper. Bianca. Ya, súper. Ya, chiquillas, chiquillas. Entonces, vamos a ir retomando ahora para ir ya casi finalizando la sesión, pero necesito que se reúnan en el grupo. Yo le voy dando algunos feedback y necesito que hagan esa relación, que la identifiquen, de acuerdo a lo que yo recién les comenté, que identifiquen qué tipo de relación tienen las entidades, cosa que ustedes a poquito vayan viendo cómo se va relacionando esto. Tienen que bajar la presentación que está en el aula virtual y vayan viendo lo mismo que yo les expliqué, está ahí, ¿vale? Diego, ahí lo conversamos cuando ya todos se vayan asignando los grupos para ver qué hacemos con ustedes, ¿ya? Ya, chiquillos, le abrí las sesiones en los grupos para que se vayan uniendo. Automáticamente ustedes elijan la sala, ya entonces de acuerdo al grupo que obviamente están, van eligiendo una sala y van accediendo a esa sala y yo voy después paseándome por cada una de ellas, ¿vale? Entonces, Francisco, ¿usted con quién está? Boris, ¿con quién está? ¿Está su grupo por ahí? Para que vayan eligiendo una sala y vayan entrando a las salas correspondientes. Sí, Boris, ya pasa, ahí se fue Paz Orellana, se fue hacia la sala 1. ¿Quién está con ella? Boris también con su grupo vaya dos a la sala 2 o 3 y así van ingresando a las salas, por favor. Bianca lo mismo, Ian, Francisco, Ivania, Jessica, Krishna, María de los Ángeles también, vayan eligiendo las salas y se van yendo con su grupo para allá y yo me voy a ir paseando, ¿vale? Vamos a la sala 2 con Francisco, súper. Krishna a la sala 3. Ivania está por ahí, está con su grupo. Claudia, profe, yo estoy con Ignacia al lado y mi otra compañera no se puede conectar. Ya, Ivania, entonces váyase a la sala 5, no tengo problema. Y ahí después yo me voy paseando por las salas. Súper. María de los Ángeles, ¿con quién está usted? Valentina, no es su grupo, ya. También vaya a la, pero usted hizo la tarea, así que después le voy a hacer el feedback, ya por lo menos a usted para que lo tengan en consideración. Vaya a la sala 4, María de los Ángeles, por favor. Valentina, ¿usted con quién está? Y Claudia también. Valentina, yo estaba con Boris y Francisco y la Monse. Ya, Valentina, entonces vaya a la sala 2, ¿o no? Que está, ahí está Boris, está con Francisco. Valentina ingresa entonces a la sala 2. Profe, Dígame. ¿cómo me voy a una sala? ¿Cómo es eso? Ahí, es que no sé cómo les aparece a ustedes, pero tienen la opción de irse de abrir una sala, ¿no? La sala de grupos, ¿no? ¿Sí que sale? No. Ya, yo la voy a enviar entonces a la sala 4, ¿vale? Ya. Ya, ahí está, ahí se fue. O hacerte la solicitud. Claudia me dijo Valentina. Valentina, usted me dijo que estaba con Boris, ¿cierto? Valentina, sí. Ya, vaya entonces con Boris. Y me dice que Claudia está por ahí. ¿Con quién está usted? Sí, profe. Es que yo la semana pasada no pude venir, pero no sé si se acuerda que le envié la tarea, porque Sí, me entonces, acuerdo. por eso, y estábamos hablando con Valentina de que si podíamos ser juntas. Vaya con Valentina entonces. Uy, gracias. Ya, Diego Plaza, entonces, Diego, usted, de nada. Diego, ¿usted no hizo la tarea o su grupo no vino? No hizo la tarea. Ya, ok. Entonces, va a ir con el grupo de. Con el grupo de María de los Ángeles. Va a ir para allá porque ahí yo necesito hacerle un feedback. Entonces, a María de los Ángeles, que está sola, lo voy a asignar para allá, ¿vale? Que es la sala 4. Ahí después vamos a ir a conversar en esa sala, ¿ya? Ahí vaya a la sala 4, Diego, hable con María de los Ángeles y le pregunte a la María de los Ángeles qué es lo que hiciera, ¿vale? Para que vaya orientándose. Entonces lo voy a enviar a la sala 4, ya. Aranza, ¿está por ahí?
Montserrat Áviles Sí, profe. y Aranza. Usted hizo la tarea, ¿cierto? Sí. Sí, pero no sé qué número es mi grupo. ¿Con quién estaba usted en la tarea? ¿Era María de los Ángeles? Ah, ya, justo está la sala 4. Ya. Le voy a mandar hacia allá. La sala 4, ahí está María de los Ángeles. Y Montserrat, Ya, gracias, profe. Yo con el Francisco Carvajal. con Francisco Carvajal. Ya, súper. Ahí le voy a enviar a la sala 2 entonces. Ahí les van a explicar a Ya. ellos qué tienen que hacer. Sebastián, ¿está por ahí? Sebastián Fica. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola. Sí. Sebastián, ¿hizo la tarea usted? Me parece que no. ¿No? Ah, ya. No. ¿Y la clase pasada vino? La clase pasada creo que sí estuve. Entonces lo vamos a asignar. Lo vamos a asignar a la sala 4, ¿ya? Ya. La sala 4. ¿Acepte la solicitud? Estoy lista. ¿Cierto? Paz. Oli. Estaban pelándome. Hola, no. Ay. Chiquita, No. consulta, ¿hicieron la tarea o no lo pudieron hacer? Sí, lo Sí, sí hicimos. lo hicimos. La enviaron, ¿cierto? Sí, ¿Cuál era su integrantes? Natalia Gamboa, que no sé si los tengo. Y sí lo Matías envié. Buenante. Pasore. eh, ¿quién era? Me dijo nuevamente. Tengo Valentina. Natalia Gamboa, Paz Orellana, Matías Buenante y Vanessa Gaete. No me equivoco. ¿Quién envió el correo? ¿No se acuerdan? Yo, Natalia Gamboa. La Nati. Natalia. Ágata. Ya, chiquillas. ¿Entendieron lo que tienen que hacer ahora de acuerdo a la tarea? ¿Sí? De acuerdo a la tarea, ustedes Ahí. hicieron una relación, ¿cierto? Me dijeron que un país tiene región y una región tiene comunas, ¿cierto? Eso es la relación que ustedes establecieron. El tiene, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ahora, de acuerdo a esa relación, ¿qué es lo que quiero yo ahora? Que establezcan si la relación ahora es de uno a muchos, de uno a uno o de muchos a muchos entre las entidades que ustedes obviamente relacionaron. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, Ah, él ya. me Sí, explicó sí ahora, entiendo. ¿cierto? Súper. Eso es lo que tienen que hacer ahora y apliquen lo que, como les digo, lo que yo les expliqué, realicen las modificaciones, vean cómo la clave primaria se va a ir hacia la otra como clave foránea. Eso es lo que quiero que practiquen, ¿vale? En base al ejemplo que ustedes obviamente hicieron la tarea 3. ¿Sí? Ok. Ya, súper. Entonces las dejo, cualquier duda, consulta, me avisan, ¿ya? Ya, profe. Súper, nos vemos. Nos vemos. Sí, bueno. Dormí como 3 horas, me desperté como 5 minutos antes y le dije, ya, profe, pero deje ponerme un gorro. Y ahí tuve que estar. Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Boris, Francisco, Hola, Valentina, profe. Serrat. Ahora usted, Ya chiquillos, ¿se entendieron más o menos lo que tienen que hacer ahora en este No mucho. No mucho, ya. Entonces, Yo por lo menos no hay mucho. ¿qué es lo que tienen que hacer, chiquillos, chiquillas? Ustedes eligieron el tema de los países, ¿cierto? Ustedes dicen que un país se divide en regiones y una región tiene comunas, ¿cierto? Esa es la relación que ustedes establecieron. Con el tiene y el se divide. Esas son las relaciones que ustedes identificaron entre esas entidades, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero ahora que hagan? En base a lo que yo les expliqué, quiero que identifiquen si la relación entre país y región, por ejemplo, la primera relación que establecieron ahí, si es de uno a muchos, si es de uno a uno o es de muchos a muchos. Quiero que hagan este ejercicio y que vean cómo obviamente la clave primaria del país
debe pasar como clave foránea a la región, si es de 1 a mucho, de 1 a 1. Quiero que analicen eso, ¿vale? Y por otra parte, también quiero que hagan lo mismo con en este caso, con la entidad región y comuna, que identifiquen si la relación de tiene es de 1 a 1, de 1 a muchos o de mucho a mucho. ¿Sí? Eso es lo que quiero más o menos que ustedes entiendan. O que hagan, perdón. Ahora, de acuerdo a la tarea que ustedes hicieron. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, profe. Pero hay que escribirlo abajo. Hay que hacer nuevamente el mismo modelo que ustedes tienen ahí, hacerlo nuevamente, identificar la clave primaria y ver cómo se va a relacionar con la otra entidad y ver cómo pasa como clave foránea, lo mismo que les expliqué en la presentación. Entonces quiero que bajen esa presentación y hagan, en base a lo que ustedes hicieron ahora, apliquen lo que les sale en la presentación, ¿sí? Identificar si es de 1 a mucho, si es de mucho a mucho, y cambiar un poquito esos modelos de datos y ahora hacerlo un modelo de datos ya más relacional, ¿sí? Ya, profe. ¿Entendió? Gracias. Ya, bacán. Súper. Lo único que quería comentarles, chiquillos, en base al trabajo que usted, o la tarea que ustedes me realizaron. Quiero hacerle unas observaciones. Ustedes, por ejemplo, van a estar en la entidad país, ¿ya? Ustedes me dicen que los habitantes, el atributo habitante del país, lo definieron como clave primaria, ¿ya? Entonces, yo digo, un país, ¿cierto? Por ejemplo, Chile, tiene varios habitantes, tiene 18 millones de habitantes. Pero uno podría decir que a lo mejor Bolivia también puede tener 18 millones de habitantes. Entonces, los habitantes como atributo del país, efectivamente, puede ser clave primaria, siendo que le estoy diciendo que se puede repetir la cantidad de habitantes. Pero igual puede tener 18.998.504 y otro tiene 901. Claro, pero de igual manera, si usted lo analiza así, efectivamente, es complejo que a lo mejor en algún momento se tope la cantidad de habitantes, pero puede pasar. Y si es que pasa que dos países en algún momento tienen la misma cantidad de habitantes y ustedes lo definieron como clave primaria de los habitantes, eso va a producir error. ¿Por qué? Porque la regla de la clave primaria es que la clave primaria debe ser único, el registro tiene que ser único, por lo tanto, si yo repito la cantidad de habitantes, eso se va a caer. La clave primaria, en los registros que están guardados en la clave primaria no se deben repetir. Por lo tanto, ahí es importante siempre, obviamente, hacerlo en miras del futuro, ¿cierto? Entonces, ahora a lo mejor no se va a repetir ningún país, pero si después otro país comparte la misma cantidad de habitantes, eso se va a caer, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo qué lo que haría, chiquillos, y les doy el tips. Yo el atributo habitante del país lo dejaría como un atributo, pero yo, ¿saben lo que haría? Definiría otro atributo que se llama código del país, donde yo sé que el código del país va a ser único, por lo tanto el código del país lo dejo como una clave primaria, ¿sí? Y con eso, yo de alguna u otra manera, si es que en algún momento se repite, yo puedo cambiar el código, pero los habitantes no, ¿entienden o no? Entonces yo haría ese cambio en esa entidad país, le pondría un código de país, lo pondría como un entero, ¿cierto? Un número, y ese lo definiría como clave primaria. Y el atributo habitante, bandera y presidente, bueno, eso lo pueden dejar porque es un atributo propio de la entidad, ¿ya? Lo mismo con región. Ustedes ponen que la región en kilómetros cuadrados es un atributo, ¿ya? Y ustedes lo colocaron como una clave primaria. Uno podría decir, efectivamente, las regiones no tienen todo el mismo tamaño, pero podría pasar de que a lo mejor una región puede ser igual en la misma cantidad de tamaño con otra región. Por lo tanto, nuevamente vamos a romper la regla de la primary key. ¿Qué es lo que haría yo nuevamente? Sacaría el territorio como clave primaria y definiría un código de región. El código postal, lo que ustedes quieran, un código que yo sé que no se va a repetir. Y ese lo pondría como clave primaria. ¿Sí? Entonces, en la región haría lo mismo. Un código, el código postal de la región o un código cualquiera. Y el atributo territorio lo dejaría como un atributo, el gobernador como un atributo y el habitante como un atributo. ¿Sí? Eso lo mantendría. Y con la comuna haría lo mismo. Si se dan cuenta, uno dice, nuevamente, los habitantes de una comuna, ustedes dicen, no se van a repetir, pero se podría repetir. Podría una comuna tener 200.000 habitantes al igual que la comuna al lado, en algún momento. Por lo tanto, también podríamos romper esa regla de la clave primaria y por lo tanto, para que no pase eso, yo voy y digo, voy a definirle un código de la comuna también. Y el código de la comuna lo voy a generar como una clave primaria, ¿sí? Porque yo sé que no se va a repetir ese código. Yo lo puedo manejar por un motivo, para que no se repita. En cambio, los habitantes uno no puede
manejar ese número. ¿Se entendió, chiquillos? Más o menos las correcciones. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, hagan esas correcciones primero, lo que yo les comenté, y luego de ello, recién definen las entidades. Si es de uno a muchos, yo les doy acá el ejemplo claro, o les doy el tip. Un país tiene muchas regiones, por lo tanto, ahí esa relación entre esas dos entidades es de uno a muchos. Ahí les dejo un tip perdón, para que sigan avanzando. Y cuando es de uno a muchos, recuerden que la clave primaria del uno, en este caso del país, va a pasar como clave foránea a la región. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ahora ustedes visualicen en el nuevo diagrama que van a hacer, en el nuevo modelo. ¿Vale? Ya, súper chiquillos. Entonces, espero que hayan entendido. Cualquier duda, consulta, me avisan. Yo me voy a pasar hacia otros grupos. ¿Vale? Gracias, profe. Ok. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? grande. No, Hola, profe. profe. ¿Cómo van? Hola. Más o menos. Más o menos. Ya. Pero, como siempre les digo, vamos con tranquilidad porque esto se tienen que ir aprendiendo, ensayando, haciendo y discutiendo. ¿Vale? Vamos a revisar. A ver, dicen que el banco, ¿ustedes cómo definieron que el banco, la relación, como que un banco tiene muchos clientes? Sí, de hecho nos faltó poner aquí porque lo teníamos escrito, pero decidimos cambiar el... Y la Bueno, cosa es que estábamos usando las figuras del BPMN, entonces las cambiamos a la de Teníamos... relación entre entidades para poder tener el que conecta. exacto, súper bien, chiquillo. Sí, Pero pues, el banco tiene clientes aquí. exacto. Un banco tiene muchos clientes y cuando pasa esa relación, ¿qué es lo que hacen las claves primarias? ¿Cómo se relacionan? Como... ¿Y dónde dejaron el texto? ¿Lo borraron también? Borrar, Ah, ya. sí. Pero en Hay ese un, caso es de PK a FK. Ay, ¿cómo era? La otra la primary key del banco, que en este caso no es me la acuerdo. social, No sé si. ¿cierto? Sí, Pasa como sí, la clave simultánea a la entidad cliente, ¿sí? Porque un banco tiene muchos clientes, por lo tanto, la clave primaria del banco pasa como clave foránea a la entidad cliente. Eso es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Mm, ¿Sí? Ahora, sí, después, por otro lado, uno puede decir, un cliente tiene muchas cuentas, ¿cierto? sí, Porque si lo leemos al revés, podríamos decir, una cuenta tiene muchos clientes, uno dice, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, claro. un cliente tiene muchas cuentas, por lo tanto, también es una relación de uno a muchos, o sea, del cliente hacia la cuenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberían hacer ahí ustedes? Entre el cliente y la cuenta, ¿quién pasa como foránea hacia el otro lado? El root, ¿o no? Súper bien. El root del cliente pasa como clave foránea hacia la entidad cuenta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero justamente que hicieran. Y muy bien la simbología. De uno a muchos, a esas tres cositas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que ustedes establecieron las relaciones, lo único que me falta acá es que ustedes coloquen las claves foráneas, que lo que recién me habían dicho. Un banco tiene muchos clientes, por lo tanto, la clave primaria del banco pasa como foránea abajo, al cliente, y un cliente tiene muchas cuentas, por lo tanto, la clave primaria del cliente pasa como foránea a la entidad cuenta. ¿Sí? Entonces, con eso... Ya, profe, Ya. ¿eso se pone directamente en la tabla o se escribe abajo? Se No, pone... la tabla. Generalmente uno hace la tabla, por ejemplo, abajo de edad, ustedes colóquenle abajo, le ponen Agregamos van. razón social, pónganle. Y eso le ponen entre paréntesis FK. Entonces yo sé que la razón social pasó como un atributo a la entidad cliente con el mismo nombre al final. Y tiene una relación con esa entidad. ¿Sí? Y yo tengo la duda con respecto al que usted había puesto, si mal no estoy, un MN, ¿Ya? que aquí lo que estamos pensando es que el cliente puede tener una, o sea, puede tener una o más cuentas. Exacto. Aquí pasaría como una o más cuentas igual, ¿o no? ¿O cómo se pondría aquí? Acá la relación, Ian, la relación siempre es una, entre el cliente y la cuenta. ¿Ya? Entonces la relación ustedes ahí la establecieron como uno a muchos. Y esa es la relación. ¿Me entienden, no? No puede tener dos relaciones. Así se me va a entender. Entonces,
Eso va afuera. Claro, entonces si se da cuenta ese 1n, este 1n que está ahí arriba de la tabla, esa va al medio, va ahí a donde está ¿cómo se llama? A donde está el 1 y los 3 deditos, o sea, los 3. Acá. No, ahí el 1n, vaya arriba, exacto, ahí, justamente ahí. Entonces al final, eso, ahí tal cual. Entonces al final, ¿qué es lo que hace esa simbología? Esa simbología representa lo mismo que está escrito arriba, 1 a n. ¿Ya? Entonces, las relaciones entre las entidades, se da cuenta ahí uno dice, un banco tiene muchos clientes. Lo puede leer por la simbología del palito con los 3 palitos que llegan, o con el de arriba, que dice de 1 a n. Lo mismo con el cliente y la cuenta. Un cliente tiene muchas cuentas, ¿ya? Entonces, lo identifica con el palito y los tres bracitos, y además con el de arriba, si ustedes quisieran, incluso podrían borrar el 1n porque nosotros ya entendemos. Ustedes deberían entender, ¿sí? Que con esa Ya. no nos referimos al 1n. Ahora, muy importante, chiquillos y chiquillas, identificar si es que es del cliente a la cuenta, la relación es de 1 a n del cliente a la cuenta, o si la relación entre la cuenta y el cliente, el 1 debería cambiarse. En el caso que fuese así, si uno dice una cuenta tiene muchos clientes, que no es lógico, el 1 debería ir al otro lado y el n hacia el otro lado. Entonces cambia la simbología de dirección. ¿Ya? Entonces, es importante leer de alguna manera bien la relación para ir obviamente la simbología, colocarla de manera correcta y con coherencia. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Sí, Ahora, les falta solamente entre el cliente y la cuenta cuál es la que pasa como foránea al otro lado. Es un poco lo mismo que hicieron. ¿Sí? Sí, el root, sí. De acuerdo. Ya, chiquillos, súper bien. Ya, profe, gracias. Idea. Esto Sí, es, profe. insisto, es algo que de a poquito tienen que ir masticándolo, ya, y que después lo van a ir viendo a nivel de datos, van a ir teniendo un poquito más de sentido esto, ¿vale? Pero van súper bien y entendiendo la idea, ¿vale? Ya, chiquillas, los dejo, voy a otro grupo y cualquier duda me avisa, Ya. ¿vale? Gracias, profe. Yes, ¿cómo están? ¿Aló? Hola, profe. Hola, profe. ¿Han hablado Sebastián, Aranza, María de los Ángeles? ¿Saben qué tienen que hacer o no han hecho nada? Al menos yo no sé nada. Ya, Diego Plaza, ¿usted hizo la tarea? No, profe. Ya, ok. Ya, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la tarea que hicieron María de los Ángeles con Aranza, ¿ya? Vamos a revisarla, yo les voy a dar algunos feedback, y ¿qué es lo que les voy a pedir, chiquillos? Les voy a pedir que ustedes dos, Sebastián y Diego, se junten y hagan la tarea que está en el aula virtual, y yo les voy a dar la opción de que me la presenten a mañana, me la envíen a mi correo, ¿ya? En base a lo mismo que algunas presentaciones que les voy a dar a María de los Ángeles y Aranza, para que entiendan más o menos que tienen que hacer la tarea, les voy a dar hasta mañana para que la hagan, ¿ya? Si me la envían y obviamente la realizan, les voy a dar los puntitos para la prueba. No le voy a dar la misma cantidad de puntos que le voy a dar a María de los Ángeles y Aranza porque ellas me cumplieron con el plazo. Pero sí les voy a dar la oportunidad a ustedes para que hagan la tarea. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Entonces ahí ustedes dos, en base a lo que yo les comento ahora de las chiquillas, hacen la tarea y se van poniendo en el día lo que tienen que hacer, o lo que deberían haber hecho. Ya, chiquillas, compartir pantalla. Tengo su tarea acá y tengo algunas observaciones que necesito que lo entiendan de alguna otra manera, ¿ya? Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, chiquillas, ¿qué es lo que hicieron acá? Ustedes eligieron, ¿qué problema eligieron? ¿El tema de los países? Sí, país, región. Ya, ahí yo tengo la primera observación, chiquillos. Espérenme, que no tengo el documento oficial, espérenme. Tal. Ya, si se acuerdan cuando yo les mostré la tarea, o en la tarea yo les dije, tienen que elegir un problema. Ya ustedes eligieron el de los países. Pero ¿qué es lo que me hicieron ustedes? Me redefinieron toda la entidad. Y eso no había que hacerlo, ¿ya? Entonces, por eso quiero nuevamente dar un repaso de lo que tenían que hacer. Ya, miren. Esta es la tarea, ¿cierto? ¿Lo acuerdan? Entonces, lo primero es que tienen que seleccionar un problema, ¿ya? Presentado. Uno de estos, ustedes eligieron el problema 3.
pero las entidades yo se las había dado, ya le había dado yo las entidades. La entidad es la entidad país, región y comuna, ¿ya? ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes? Al país y a la región y a la comuna, a esas tres entidades que van a agrupar distintas, obviamente van a tener distintos registros. Les voy a poner un ejemplo. Eso, de alguna u otra manera, este modelo de datos, después va a quedar así. Acá, así. Acá. Entonces, si se dan cuenta, nosotros cuando hacemos este modelo de datos, perdón, ¿dónde está? Acá, no tampoco, acá. Cuando yo les digo, hay tres entidades, el país, la región y la comuna, esas son las entidades, se las estoy dando. ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes después? Definir atributos de esas entidades. Por lo tanto, yo tenía el país, ¿cierto? Entonces, ese país, tengo acá, voy un poquito más abajo, tengo el país, y yo tenía que definirle atributos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué atributos tiene un país? ¿Qué características? No sé, pues tiene un nombre, tiene un código postal, tiene un, no sé, habitantes, ¿cierto? Entonces ahí si se dan cuenta, yo a la entidad país le definí tres atributos. Después de estos tres atributos, ustedes tenían que definir los tipos de datos de esos atributos. Ya que al nombre uno le puede poner, por ejemplo, cadena, al código le ponen un entero, ¿ya? Y después al habitante entero, ¿ya? Luego, ¿qué le tenían que ir a hacer nuevamente? Ir ahora a la siguiente entidad, la entidad región, voy a poner la región, que es la entidad que yo les di, y también tenían que definirle atributos, ¿como cuáles? Bueno, podría poner también un código, porque puede tener otro código postal en una región, un nombre, y podrían ponerle, no sé, el alcalde, por ejemplo. ¿Qué alcalde tiene cada región? ¿Sí? Entonces, acá definimos tres atributos correspondientes a la entidad región. Y lo mismo tenían que hacer después con la comuna. Con la comuna. Ustedes le ponen un código, tiene un código postal también, tiene un nombre y tiene, no sé, también los habitantes. Ese era el primer paso que tenían que hacer ustedes, chiquillas, ¿ya? ¿Qué es lo que me hicieron ustedes? Me definieron, pero me redefinieron la entidad. Ustedes pusieron que la entidad se llamaba Argentina y no. Esta es la entidad país. Ahora, dentro de la entidad país va a estar Argentina. Entonces, uno podría decir, ok, después esta entidad se va a convertir en esto. Se va a convertir esto, después cuando hablamos de base de datos, se va a convertir en lo mismo. Una entidad país que va a tener el atributo nombre, que va a tener el atributo código, que va a tener el atributo habitante, ¿ya? Este no. Y acá es donde yo voy a registrar los países, ¿ya? De esto que es un modelo de datos, ¿ya? Donde yo digo, tengo la entidad con sus atributos y sus tipos de datos asociados a los atributos. Después nosotros vamos a hablar de que esta entidad se va a pasar a una tabla. Y la tabla va a tener los mismos atributos, nombre, código, habitante, columnas hacia el lado. Y acá es donde yo voy a poner Argentina. Acá es donde yo voy a poner el código, va a ser, no sé, 69 y habitantes 57, ¿ya? Después abajo voy a poner Chile, que tiene el código 56, que tiene 100.000 habitantes, o 100.000 habitantes. Y después hacia abajo voy a poner Brasil, voy a poner el código 48 y le voy a poner la cantidad de habitantes. Entonces, yo lo que les pido primero es esto. Antes de llegar a esto, que es lo que vamos a ver después en el curso, primero es hacer esto, ¿ya? Entonces, por eso les decía que acá ustedes como que me mezclaron un poquito las cosas. Acá debería haber sido país, exacto, donde tiene el nombre, ¿cierto? Donde tiene un idioma que ustedes pusieron, pero el idioma lo definieron como un tipo real. Y acá es donde uno dice, no, pues el idioma, ¿qué es lo que guardamos en el idioma? Uno puede decir, Brasil habla portugués, Chile habla español, Argentina habla español, por lo tanto, voy a guardar cadena. Y el continente, bueno, efectivamente ahí puede guardar una cadena, uno puede decir continente americano, europeo, etc. ¿Cierto? Entonces, eso había que redefinirlo, chiquillas, ¿vale? Lo mismo después acá, con el tema de la región, ¿ya? Un país tiene regiones, entonces ustedes me pusieron Buenos Aires. Y digo, no, acá lo que debería haber sido región, ¿vale?
¿cierto? Que es la entidad que yo les dije, y la región tiene sus atributos o características. Por lo tanto, tampoco está bien que hayan puesto el obelisco, porque, por ejemplo, acá uno le debería haber puesto el código cualquiera, que puede ser un código que lo identifique, que es el de tipo entero, luego uno podría decir ya el acento, sí, porque puede ser el acento argentino, sí, da lo mismo, y la capital, súper bien, ¿ya? Entonces ahí uno podría decir, ok, tengo el código de la región, tengo el acento y tengo la capital. Y luego, acá también lo hicieron lo mismo con respecto a la comuna. Acá Adrián le cambió de decir el dicho comuna, ¿ya? Y acá yo le pongo un código, ¿ya? A la comuna, que también un código postal puede ser, uno lo define como un entero, uno le pone un nombre, por ejemplo, a la comuna, que son ejemplos, cadena, y acá le pone, no sé, los habitantes, habitantes. Y este va a ser de tipo entero, porque es la cantidad de datos. Entonces, esto es lo que yo les pedía, chiquillas, por eso se los quería comentar, ¿ya? Les pedía que, de acuerdo a las entidades que yo ya les había dado, que era el país, región y comuna, definieran atributos de cada entidad. Por ejemplo, acá, un atributo del país es el nombre, o sea, obviamente un país tiene un nombre, además tiene un idioma y tiene un continente, ¿vale? Es un atributo que caracterizan a esa entidad. Lo mismo con la región. Una región tiene un código, ya que la puede identificar, quinta región, sexta región, ¿cierto? Un acento que uno podría decir ya, no sé, ahí guardar cualquier cosa, pero una cadena de caracteres, y tiene una capital. Por ejemplo, no sé, la región metropolitana tiene la capital Santiago. Y después tengo la comuna que también tiene un código y tiene un nombre y un habitante. Entonces, este modelo de datos, ¿ya? Definido de manera súper abstracta, ¿vale? Después esto se va a pasar a esto, ¿ya? Que es un poco lo que les comentaba, a esto, ¿sí? Entonces voy a tener el país, después vamos a la región, ¿cierto? En la región le pusimos un código, le pusimos un acento, y le pusimos una capital. Y acá es donde vamos a ir rellenando los registros hacia abajo. Acá es donde yo le voy a poner código 1, 2, 3 y así sucesivamente hacia abajo. Le voy a poner el acento, le digo no sé, pues cualquier cosa. Argentino, sureño, no sé, un acento cualquiera, uno puede, que son atributos que caracterizan a la región. Y además yo le voy a poner la capital, que a cada uno le voy a poner Santiago, uno pone la capital de la región, de cada una región, Valparaíso, por ejemplo, Valparaíso, etcétera, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? De este modelo, perdón, de este modelo de datos que nosotros creamos, con sus entidades, sus atributos y sus tipos de datos, después vamos a ir a la siguiente, bueno, después del certamen 2 vamos a pasar a esto, ¿ya? Por eso yo creo que lo entiendan bien. Y es sumamente importante ahora, luego que ya identificaban de manera de manera correcta, perdón, los atributos de la entidad, tienen que definir claramente cuál es la clave primaria de cada entidad, porque esa es la que después vamos a utilizarla para hacer las relaciones, ¿ya? Que la clave primaria pasa como clave foránea hacia el otro lado, ¿vale? No sé si se entendió, chiquillas, la corrección que... Sí, bro. Gracias. Ya. Porque no, estábamos súper perdidas. O sea, sí, pero tranquila, o sea, en ese sentido, por eso quería conversarle el tema, porque esto es complejo de entender, chiquillas y chiquillos, ya no es algo que va a salir a la rápida, pero necesito que le den esta vuelta, ya que empecemos a analizar bien, porque esta es la base para lo que es la continuación de todo el curso, ¿vale? Así que yo lo que les pido, chiquillas, ustedes me cumplieron, hicieron obviamente lo que les había pedido, de acuerdo a lo que ustedes habían entendido, ustedes van a tener igual los puntos porque me cumplieron, pero sí necesito, chiquillas, que hagan estas modificaciones que yo les hablé ahora, ¿ya? Y que hagan la tarea de acuerdo a lo que yo les comenté, lo hagan y me lo envíen mañana, ya también al igual que los chiquillos, para yo obviamente ver de que efectivamente ya ustedes entendieron mal y quedarme un poco más tranquilo, ¿vale? Ya. ¿Hasta qué hora se puede enviar mañana? Mire, yo a todos les estaba diciendo a las personas hasta las 10 de la noche, las dejaba mañana viernes, ¿ya? Hasta las 10 de la noche hacen esta recorrección con lo que les comenté y así obviamente van ustedes también estudiando el título, ¿vale? Ya. Ya, súper. Lo último que quería comentarles, luego que hagan esto, que definieron los atributos, la clave primaria, las relaciones, ¿ya?
Después en las relaciones tienen que definir, que es lo que tenían que haber hecho ahora, definir si es que la relación entre las entidades era de uno a muchos, de uno a uno o de muchos a muchos, ¿ya? Que esa es la última parte de la tarea, ¿ya? Que es la que se la estaba pidiendo ahora. Así que si lo pueden hacer para mañana, también ideal, ¿ya? Para que le den una vuelta y estudien y obviamente les vaya bien el certamen, ¿vale? Ya. Súper. Ya, profe. Ya, chiquillos, por otro lado, Diego y Sebastián, ¿se entendió lo que tienen que hacer en la tarea? Profe, pero yo tengo una duda respecto a los tipos de datos. ¿Ya? ¿Cuál es su duda, Diego? No entiendo cuáles son los cadenas, ni lo entero, ni Ya. no sé. Cuando hablamos de los tipos de datos, son los tipos de datos son, de cierta forma, nos permiten enmarcar un dominio para un atributo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un atributo, es un nombre. Un nombre, por ejemplo, el nombre del país, el nombre de la entidad país es un atributo, ¿cierto? Donde voy a tener todos los países hacia abajo. Y el nombre uno dice, ¿qué es lo que voy a guardar en el atributo nombre? O sea, acá. Después, ¿qué es lo que voy a guardar hacia abajo? Voy a guardar cadena de caracteres. Entonces, cuando nosotros hablamos del tipo de dato cadena, es que nosotros vamos a guardar cadena de caracteres. O sea, de cierta forma, vamos a guardar un nombre ahí, ¿ya? Entonces, cuando yo defino el tipo de dato para un atributo como un nombre, generalmente uno le pone una cadena. Ahora bien, si yo quiero definir un atributo código, por ejemplo, con un país, quiero decir que un país tiene un código. Uno dice, ya, ¿qué tipo de datos le asigno al atributo código? Uno dice, no le voy a asignar una cadena porque al final yo sé que son números. Entonces, cuando yo sé que voy a guardar números, como por ejemplo acá, voy a guardar todos los números o todos los códigos de los países, yo le asigno un tipo de datos entero. Entonces, el código, el atributo código de la entidad país, le asigno el tipo de datos entero, que es un número entero, ¿ya? O el 1, 2, así infinito, ¿ya? Después existen otros tipos de datos que son los tipos de datos decimales, ya que por ejemplo, no sé, yo voy a guardar el sueldo de una persona o la UF en un banco, no sé, voy a guardar el valor de la UF. Ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Cuando yo quiero guardar esa información, el mejor tipo de dato, porque puede tener parte decimal, es asignarle un decimal. Entonces, el tipo de dato decimal es cuando yo quiero guardar información decimal, los números decimales con parte decimal, ¿vale? Existen otros tipos de datos que obviamente dependen mucho del sistema gestor de bases de datos que vamos a utilizar, ¿ya? Pero los más utilizados son eso, el entero, el cadena o string que nosotros hablamos en inglés, el decimal, y además existe otro que es el booleano, ¿ya? El boolean. El booleano es cuando nosotros queremos guardar un true o un false, un verdadero o un falso, nada más, no tiene dos opciones, ¿ya? Que es el otro tipo de dato que de repente uno le puede asignar a un atributo de una entidad, ¿ya? Esos son los tipos de datos, Diego Plaza. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Y la llave principal en este caso, en el caso del país, ¿Ya? sería el código, el nombre. El código. O sea, súper buena pregunta, Diego, porque ahí uno podría, a mí, si me pregunta a mí, el código, porque el código yo sé que no se va a repetir y uno lo puede manejar, ¿cierto? Pero por otro lado, uno podría decir el nombre, sí, porque no hay otro país que se llame Brasil, o no, otro país que se llame Chile. Y lo tanto también es súper buena opción. Tenemos las dos opciones, de poner el código como una clave primaria o poner un código como clave primaria. Ahí depende mucho de lo que, como usted quiera estructurar esto, pero para mí son válidos los dos, ¿cierto? O es el nombre o es el código, no pueden ser los dos juntos, ¿ya? O es el nombre o el código, ¿sí? Por lo tanto, los dos atributos son candidatos. Si me pregunta a mí, yo me quedaría con el código, ¿ya? Porque el número es más fácil de manejar, pues nada más que eso. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Súper. Ya, chiquillos, entonces, lo mismo que las chiquillas, realicen la tarea, me la envían mañana, ¿vale? Y si es que me la envían, obviamente van a tener los puntos para la prueba. Si no me la envían, claramente no va a tener los puntos y es decisión de ustedes, ¿ya? Pero es importante que lo realicen porque esta es la única forma de que ustedes vayan a aprender, ¿vale? ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos, entonces los dejo, voy a ir a otro grupo y de ahí vamos a terminar la clase, ¿ya? Cuídense, me avisan cualquier cosa. ¿Está por ahí? Hola, profe, aquí estamos. Disculpe por demorarme, pero estaba con otro grupo. No ¿Entendés, se preocupe. chiquillas? Sí, yo entendí algo, pero quería ver si más o menos lo que yo pensaba estaba como bien. Ya, súper. ¿Me pueden mostrar pantalla? Sí. Ya, Espérame, profe. ¿Dónde? Ah, aquí. está comiendo. Tú le Esta.
Ya. Profe, aquí está el trabajo que nosotros mandamos. Ya, bacán. Súper. Ya. Yo pensé, o sea, porque entendí que las llaves primarias como que hacían que se conectaran entre cada como tabla. Exacto. Entonces acá yo decía que el nombre o sea, perdón, en el banco se ¿Ya? relacionaba como con el nombre, o sea, con el root del cliente y el titular de la cuenta. ¿Eso Ya. estaría bien Ya, o mire, no? analicemos los paso a paso. Lo primero, usted me dice que tiene la entidad banco, ¿cierto? Que tiene un nombre, Ajá. que tiene un número de cajeros y que tiene banco 1. ¿Qué es lo que es banco 1? Banco 1 era como el identificador, porque no sabíamos como qué poner en eso del banco, que usted nos dijo que era como el identificador. En ese caso, Ivania, cuando uno quiere colocar un código al banco, al final para definirlo como clave primaria, ¿cierto? Que uno puede definir un código, uno le pone código 1, o sea, perdón, código le pone, o identificador. No le pone banco 1 porque al final los bancos 1, banco 2, Ah, son los registros que van a estar después guardados en esa tabla. ¿Ya? ah, ya. Ah, entonces Dígame. se ponía banco ID. Exacto, banco ID o un ID, tal cual. Si Ya. necesita ponerle el banco, ahí usted maneja los nombres como quiera, pero es importante ponerle un código, ponerle un ID, colocarle banco ID, como usted quiera. ¿Sí? Ujú. Luego de eso, ¿cuál es la clave primaria que ustedes le definieron a ese banco, a esa entidad banco? Eso, el banco identificador. Ya, súper bien, porque efectivamente ahí nosotros controlamos de que eso no se vaya a repetir, ¿cierto? Ujú. Después tenemos por el otro lado el cliente tiene un nombre, un root y una ciudad, súper bien. ¿Vale? ¿Cuál es la primary key o la clave primaria de la entidad cliente? El root. El root, súper bien. Y después tenemos por otro lado la cuenta, donde tengo el tipo de cuenta, el número de cuenta y el titular. ¿Cuál es la clave primaria de esa entidad? El número de cuenta. El número de cuenta, porque efectivamente no se va a repetir, ¿cierto? Súper bien. Ahora, vamos a ver el tema de las relaciones. Tengo el banco, que ustedes me dicen que un banco tiene muchos clientes. Eso es válido, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando yo hago esta entidad de uno a muchos, porque ahí uno dice, un banco tiene muchos clientes, por lo tanto, aquí uno dice uno a muchos, como lo tiene ahí bien descrito. Uno, ¿cierto? Cuando pasa esa relación, ¿qué es lo que pasa con las claves primarias? La clave primaria del banco, en este caso, que es el banco ID o el ID, pasa como clave foránea a la tabla cliente, ¿vale? Entonces, ese banco ID o código va a pasar como clave foránea a la tabla cliente. ¿Y qué es lo que debería pasar en el modelo al final? Por eso tienen que después reestructurarlo. En la tabla cliente va a estar el nombre, el root como clave primaria, la ciudad, y abajo un nuevo atributo que se va a llamar banco ID, como ustedes lo pongan, y ese banco ID ustedes le ponen entre comillas o entre paréntesis, ¿no? Que es una foreign key, una FK. Ya. Y ahí yo O sea, digo, profe, eso se incorpora a la otra tabla. exacto, tal cual. Pasa, como le digo, la clave primaria de esta entidad, pasa hacia el otro lado. ¿Sí? Por medio de... Y pasa como cadena también, ¿o no? Pasa como cadena, asociando el mismo tipo de datos que tiene la clave principal, o sea, la llave principal. Ah, ya. ¿Sí? Y yo con eso, ¿qué es lo que hago? A usted ahora, después colocarme foreign key abajo, banco ID, cadena, FK, yo digo, las chiquillas están haciendo la relación entre el banco y el cliente, la relación es de uno a muchos, porque yo con la simbología del palito, con los 3 palitos, digo de uno a muchos, y efectivamente están pasando la clave primaria del banco a la entidad cliente como foráneo. ¿Sí? Entonces, te hace el traspaso y yo lo puedo leer claramente. ¿Sí? Ah, ya, profe. Súper. Después tenemos por otro lado la otra entidad, ¿cierto? Entre el cliente y una cuenta, uno puede decir, el cliente tiene muchas cuentas, ¿cierto? Uno dice, sí, tiene sentido, porque un cliente puede tener muchas cuentas. Leámoslo al revés. Uno dice, una cuenta tiene muchos clientes. Dice, no, pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Por lo tanto, quedémonos con la primera, digamos que un cliente tiene muchas cuentas, por lo tanto, también es una relación de uno a muchos. Muchos, sí. Uno hace lo mismo. La tabla, la clave primaria del cliente, o sea, en este caso el root, pasa como clave primaria a la entidad cuenta, ¿cierto? Y ahí hacemos la relación, ¿cierto? De uno a muchos. Ah, ya. ¿Sí? Ya, profe. Sí.
Sí, quedó claro ahí. Ya, ideal. Entonces, chiquillas, hagan eso. Yo ahora ya voy a finalizar la clase, pero quiero que hagan, que lo practiquen, que lo dibujen en su mente y obviamente para que les vaya bien el certamen y entiendan bien, ¿vale? Es importante recordar la simbología. Ya, profe. Ya, súper. Ya, chiquillas. Sí. Entonces, Muchas gracias, profe. no, de nada. Ahí después conversamos al final de la clase para ver, obviamente, cerrar. ¿Vale? Profe, gracias, se pasó. Ahora sí. Ya, chiquillos, chiquillas, ¿están por ahí? Sí. Ya. Sí. Ya, chiquillos, sí, vamos a cerrar ya esta clase. Disculpen que me pasé un poquito, pero esto es en pro de que obviamente de que se entienda de mejor esto, de mejor manera esto. Lamentablemente tenemos pocos tiempos para poder explicar esto de manera un poquito más detallada, ¿ya? Pero bueno, hay que entenderlo. ¿Qué es lo que quiero que quede en su mente, chiquillos, para el certamen? Quiero que ustedes analicen y que al momento de que nosotros le coloquemos un modelo lo sepan interpretar. Más allá de hacer, de que yo voy a hacer el modelo, eso no se lo vamos a pedir, ¿ya? Queremos que sepan, digamos, nosotros le ponemos una relación, dos entidades relacionadas, ustedes digan, ok, esta es la clave primaria, estos son los atributos, esta es la relación. ¿Qué relación es de uno a muchos por esto? Listo. Y nosotros les vamos a dar las opciones. ¿Qué tipo de relación es? Uno a muchos, uno a uno, etcétera, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes obviamente analicen, ¿ya? No queremos que sean expertos en esto, pero sí que tengan la capacidad de analizar y de identificar, ¿vale? Es importante, chiquillos, repasar los contenidos, repasar los conceptos clave, qué es lo que es una base de datos, qué es lo que es el BI, cuáles son los pasos del BI, del Business Intelligence, que son cosas que yo hablé en un principio de esta cátedra, ¿ya? Les di una introducción, una motivación, les dije cuál es la pirámide del conocimiento, que se acuerden, cuáles son los tipos de niveles en lo que es BI, el operativo, todas esas cosas quiero que las mantengan en su mente, las estudien, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer, les voy a dar un tips, vamos a hacer 5 preguntas del primer tema, o sea, de la parte motivacional, de la primera presentación. Vamos a hacer 5 preguntas de la siguiente presentación, que es donde ahí, lo que vimos en la clase pasada, donde vi conceptos de lo que era una base de datos, obviamente los beneficios de un sistema gestor de base de datos, todo eso, y después la última vimos los conceptos de lo que era una entidad, ¿cierto? Una entidad, lo que era una clave primaria, lo que es un atributo, lo que es un tipo de dato, lo que son los dominios, todo eso tienen que ustedes obviamente manejar los conceptos, ¿ya? Para que obviamente nosotros le vamos a hacer preguntas y después vamos a hacer 10 preguntas de lo que es modelo de datos, que es lo que practicamos la clase pasada con la tarea y lo que practicamos hoy día, ¿ya? Cómo son las relaciones, la relación uno a uno, uno a muchos a muchos, lo que es obviamente una clave primaria, lo que es una clave foránea, todo eso es lo que nosotros a ustedes les vamos a preguntar, ¿vale? Por lo tanto, hay harto que estudiar, hay harto que repasar, por eso también les dejamos una semana para que realicen el certamen, ¿ya? Ya tienen todos los contenidos, está todo en el aula virtual, están las 3 presentaciones, realicen la tarea para que tengan los conceptos un poquito más claros, ¿ya? Así que les recomiendo eso, chiquillas y chiquillos, ¿ya? Que repasen y no dejen, obviamente, el estudio para última hora porque hay harto concepto que tienen que repasar, ¿vale? Así que eso, chiquillos, chiquillas, el certamen va a estar disponible desde el domingo a las 8 de la noche hasta el viernes 10 de septiembre, ¿ya? En caso X motivo, alguien tiene algún problema porque no puede realizar el certamen, me avisa por correo, siempre tienen que ustedes avisar si tienen problema de conexión, por cualquier motivo, nosotros obviamente darle otra oportunidad o analizarlo con la dirección de escuela, si es que efectivamente tenemos que darle otra oportunidad, ¿vale? Van a tener 2 intentos, el certamen va a tener 40 minutos por cada intento, ya para obviamente ser respondido, y cualquier duda, consulta, claramente se las puedo responder hasta este domingo, ¿ya? Después, lamentablemente, no puedo responder consultas de duda, ya con respecto a la materia. Queda el mejor, Cristina, queda la mejor nota, no se promedio, ¿vale? Por lo tanto, es importante, cuando usted da el segundo intento, tratar de que le vaya mejor que el primero, ¿vale? Pero queda la mejor nota, ¿ya? Así que para que le den en consideración. Eso, chiquillas, chiquillos. Le doy las gracias, que estén muy bien, estudien y obviamente repasen todos los conceptos que les comenté, ¿ya?
Los dejo en libertad de acción, muchas gracias por todo y cuídense mucho, buen fin de semana. Vale, profe, igual usted. Cuídense, chao.